Hola chicos, ¿cómo andamos? Vamos a comenzar hoy con una nueva unidad, ¿sí? La unidad número 2, que es la de números racionales. Y vamos a comenzar haciendo una pequeña descripción de las distintas formas de expresar al número racional, ¿sí? Todo lo que es una definición la definición del conjunto, bueno, y algunas generalidades que tienen que ver con los números racionales, ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? Eso lo vamos a dejar, lo vamos a pasar por alto. Vamos a ir directamente a un ejemplo que nos muestre qué vendría a ser un número racional. En primer año se acostumbra habitualmente a dar una unidad que se llama fraccionarios y decimales. Bueno, precisamente el número racional tiene varias formas de expresarse y una de las más importantes es la forma de fracción. Por ejemplo, un cuarto, ¿sí? 1 sobre 4, es lo que se conoce como una fracción. Y luego hay otras formas más. Ahora vamos a detenernos un poquito en el tema de fracción. ¿Por qué es importante para entender de dónde sale el número racional? El número racional en realidad es precisamente la expresión de una división que no puede ser resuelta como una división de números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago 1 dividido 4, no me va a dar un número entero como resultado, ¿sí? Por ejemplo, yo hacía 10 dividido 5, me daba 2. 8 dividido 4 también me daba 2. 16 dividido 2 me daba 8. Y así sucesivamente con todo lo que son las divisiones enteras o el concepto de divisibilidad, por ahí que ustedes pueden llegar a manejar incluso desde primaria. Bueno, acá no existe la divisibilidad. Acá aparece un valor que está dividido por otro y esa división me da un número con coma, como habitualmente se lo conoce, que es la expresión decimal, ¿sí? Bien, ese precisamente es el conjunto de los números racionales. De ahí sale el conjunto de los números racionales, de una división que no puede ser resuelta como división entera y cuyo resultado es un número decimal. Entonces, por un lado está la expresión de fracción, que viene a ser la división sin resolver, ¿sí? Esto vendría a ser el 1 dividido 4. En vez de ponerse 1 dividido 4 como es la expresión de la cuentita de dividir, se pone 1 sobre 4 y se forma la fracción. Ustedes saben que, bueno, el numerito que está del lado de arriba es el numerador, el numerito que está del lado de abajo es el denominador. Muy bien. ¿Qué ocurre si yo resuelvo la fracción? Si yo resuelvo la fracción, me da el número decimal. Bueno, un cuarto precisamente es 0,25, pero también verán que hay otras dos expresiones de número racional, que es el porcentaje, que es expresar el número decimal, pero en función de 100, ¿sí? Que es el 25%, y la notación científica, que se lee como 2,5 por 10 a la menos 1. En este ejemplo, obviamente, ¿sí? De porcentaje nosotros no vamos a hablar. Es más, es algo que ustedes seguramente deben haber visto en primer año y es algo que probablemente después vayan a ver en otros temas incluso de este propio año y se va a ver en tercero y en algunos otros años. Notación científica es lo que nosotros veríamos al final de la unidad. Así que estos dos los dejamos de lado. Nos vamos a enfocar en estos dos. La fracción y el decimal. Fíjense que incluso acá, si yo lo represento gráficamente, esta es una representación gráfica que por ahí ustedes conocen incluso de la escuela primaria, ¿sí? Tengo un chocolate, por ejemplo, y como una porción de 4 que tiene el chocolate. Eso representa la función un cuarto. También representa el 0,25 o la proporción de 25%, ¿sí? El 25% del chocolate es lo que yo me comí, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, lo de porcentaje, lo de notación científica queda para otra ocasión. Ahora, digamos, en lo que es esta unidad, que es la unidad de números racionales del segundo año, uno se enfoca primero en fracciones, luego vamos a pasar a decimales y finalmente a notación científica. Así que vamos a lo nuestro, fracción. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con fracciones,
en números racionales, porque el número racional tiene una diferencia con el número fraccionario que ustedes vieron en primero. El número fraccionario en primero, ustedes lo veían siempre como positivo. Ahora, como nosotros ya vimos los números enteros, el número racional puede aparecer como positivo o como negativo. Y ahí surge una situación que se da, que es importante remarcarla y tenerla en cuenta. ¿Qué pasa con el tema de los signos? Bien, hay una cosa muy importante con el tema de los signos. Un número positivo, por ejemplo, si yo voy a trabajar con los números positivos, puede ser este, o también puede ser este. Porque ustedes saben que cuando dos valores se dividen o se multiplican, dos valores que son negativos, es lo mismo que decir positivo. ¿Por qué? Porque si yo hago signo negativo dividido signo negativo, me va a terminar dando signo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una fracción positiva, puede ser que los dos valores sean positivos o que los dos sean negativos. También, ¿qué va a pasar con los negativos? Puede ocurrir esto, o puede ocurrir esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el signo esté en el numerador, que el signo esté en el denominador, o que el signo esté como aproximadamente, acá lo puse un poquito torcido, que esté, digamos, como en general abarcando a todo el número. Menos un medio, menos un medio, menos un medio. En los tres casos estamos hablando exactamente de la misma fracción, ¿sí? Esto se da más que nada cuando está el signo negativo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta y eso es muy importante porque puede ocurrir que la fracción me aparezca de este modo, puede ser que me aparezca de este modo o de este modo. En todos los casos estamos hablando de una fracción negativa que me representa el número un medio, ¿sí? Un medio negativo, obviamente, ¿sí? En el caso de los positivos no es importante porque no importa que aparezca un signo más o no, ustedes saben que si me aparece así sin signo quiere decir que es un número positivo. Y también recuerden, cuando uno está hablando de fracciones, que esto por ahí es una cosa que ustedes a lo mejor la han visto también en primer año, ¿qué pasa con el número? Por ejemplo, que cuando yo lo expreso como número fraccionario me termina dando entero, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo el número 1? ¿Sí? Recuerden que 1 es lo mismo que decir 1 sobre 1. Si yo tuviera, por ejemplo, el número 4, es lo mismo que decir 4 sobre 1. ¿Sí? Recuerden que el número que no tiene denominador quiere decir que es un número entero. Y si es entero quiere decir que su denominador es 1. Pero no se escribe, siempre se escribe de esta manera. ¿Qué ocurre con un número que es negativo? Por ejemplo, menos 6. Lo mismo, menos 6 sobre 1. ¿Sí? Es una cosita a tener en cuenta que tiene que ver más que nada con formas de escribirse. ¿Está? Para que ustedes vean diferentes formas de escribir estos números y para que tengan en cuenta que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Para que sepan interpretar qué pasa cuando el signo aparece en un lado, en otro, qué pasa cuando no hay denominador, ¿sí? Eso es una cosa muy importante, ¿sí? Más que nada para la parte que viene después, ¿sí? de todo esto, que es cuando uno empieza a trabajar con operaciones, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la introducción del conjunto de números racionales.